Hola, ¿cómo están? Soy su profesor Percy Palma Huerta y el tema de hoy es coordinación nerviosa en animales. Para esto, muchachos, es necesario saber los elementos de la coordinación nerviosa, los cuales tenemos a los órganos receptores, que son los encargados de recibir los estímulos internos y externos, conocidos como los sentidos. Luego tenemos a las vías aferentes, que conducen los impulsos nerviosos, desde los receptores hasta los centros nerviosos de elaboración. Estos son los nervios, muchachos. Luego tenemos a los centros de elaboración, que elaboran las respuestas. ¿Dónde se elaboran? En el encéfalo y la médula, muchachos. Y por último tendríamos a las vías eferentes, que conducen estas respuestas a los órganos efectores, que son a través de los músculos y de las glándulas. Y para eso, muchachos, es muy importante tener el conocimiento de la unidad principal del tejido nervioso, que viene a ser la neurona. Estas son las células que constituyen el sistema nervioso, que presentan un grado máximo de diferenciación y reciben el nombre de neuronas. Después de la vía embrionaria, muchachos, en el que alcanza el mayor grado de esta diferenciación, las neuronas no se van a dividir. Sin embargo, muchachos, durante la vida del individuo puede experimentar cambios en su volumen y en el número de sus prolongaciones. Aparte de los constituyentes citoplasmáticos de la neurona propios de toda célula eucariótica, muchachos, la neurona presenta prolongaciones citoplasmáticas que pueden ser largas y únicas, llamados axones, y cilindradas, muchachos, o ejes, y otras cortas y numerosas, llamadas también como ramificaciones pequeñas o dendritas. Y la zona más voluminosa de la neurona, donde se encuentra el núcleo y la mayoría de los elementos citoplasmáticos, se le va a denominar cuerpo neuronal, o también conocido como soma, donde se ubica la sustancia gris. Por último, muchachos, tenemos que las neuronas suelen encontrarse siempre acompañadas de un conjunto de células llamadas glías o neuroglías. De hecho, muchachos, por cada neurona que hay existen alrededor de entre 5 a 50 glías, que van a, muchachos, tener la función principal de sostener y de nutrir, obviamente, a la neurona, a pesar de que esas no transmiten el impulso nervioso. Ahora hablemos, muchachos, de la sinapsis. Ahora hablemos de la sinapsis, que se denomina así, muchachos, a la zona de contacto funcional entre las dos neuronas, que permite que el impulso nervioso se traslade de una célula a otra. Y puede existir sinapsis entre dos neuronas, entre un receptor sensorial, una neurona, y entre una neurona y un efector. Muchachos, atendiendo al sentido en el que se transmite la información, se denomina neurona presináptica, que es aquella a la que llega la información antes de cruzar el puente sináptico, denominado brecha o hendidura sináptica, y la neurona postsináptica es aquella a la que se va a destinar la información nerviosa. Los contactos sinápticos, muchachos, entre las neuronas pueden ser entre dos axones, entre el axón y el cuerpo celular, o entre un axón y la dendrita. Y, muchachos, en algunas neuronas, como las piramidales de la corteza cerebral de los mamíferos, pueden presentarse millares de contactos sinápticos. Ahora hablemos, muchachos, del sistema nervioso en los invertebrados. Ahí tenemos, muchachos, al sistema nervioso difuso, al sistema nervioso cortal, al sistema nervioso ganglionar y al sistema nervioso anular. Hablemos del primero, del sistema nervioso difuso, o también conocido como red difuso, y este es propio de los celenterios. Es el más sencillo, con células nerviosas malla por todo el cuerpo del animal, pero no hay órganos nerviosos de control. Y el impulso, muchachos, nervioso va a ser propagado por todas las direcciones, y los receptores sensoriales vienen a ser las células sensitivas del ectodermo, que provocan una contracción de las células miopiales del animal. Luego tenemos, muchachos, al sistema nervioso caudal, que es característico de los platelmintos y los nemátodos. Estos van a presentar ganglios en la cabeza, conocidos como los ganglios cerebroides, muchachos, de los que parten dos cordones nerviosos en posición ventral con las fibras que salen y se distribuyen por todo el cuerpo del animal. Luego tenemos al sistema nervioso anular, que es propio de los animales con simetría radial, como es el caso de los equinodermos. Y se trata de un anillo nervioso perisofágico, muchachos, que conecta los cordones nerviosos radiales. Luego tenemos al sistema nervioso ganglionar, muchachos, que es característico de los análidos, artrópodos y moluscos. Y en los análidos, muchachos, los ganglios van a formar parte de una doble fila en posición ventral. Van a presentar un par de ganglios por anillo y tienen ganglios cerebroides, muchachos, o también conocidos como dorsales, y órganos sensoriales de la cabeza. Además, muchachos, de poseer un collar perisofágico, muchachos, que va a conectar los ganglios cerebroides con la cadena de ganglios ventrales. Y en el caso de los artrópodos, muchachos, los ganglios cefálicos van a ser de gran tamaño, y estos ganglios van a inervar los ojos, antenas y piezas bucales. Además de ganglios, presenta un mayor número en el tórax y en el abdomen. Y en los moluscos, muchachos, los ganglios se van a localizar en la cabeza, pie y la masa visceral. Luego, muchachos, los lóbulos ópticos son muy especializados, con un sentido de vista demasiado desarrollado. Bueno, muchachos, pasemos al reforzamiento de clase.
La primera del reforzamiento nos dice, muchachos, las medusas tienen un sistema nervioso. Obviamente las medusas van a poseer un sistema nervioso difuso, o también conocido como reticular, que viene a ser, muchachos, la forma más simplificada y menos solucionada del sistema nervioso, y está constituido por una red nerviosa con neuronas bipolares y multipolares, para así, muchachos, que sean capaces de conducir los impulsos en ambos sentidos. La 2 nos dice, muchachos, los equinodermos presentan el sistema nervioso. Obviamente los equinodermos van a presentar sistema nervioso radial, o también conocido como sistema nervioso anular, que viene a ser, muchachos, un anillo nervioso perisofástico que se va a conectar con los cordones nerviosos radiales. Luego, muchachos, nos dicen, los espacio tienen el sistema nervioso bilateral escaliforme. Muchachos, y esto nos referimos a los platalmintos, que obviamente van a poseer este tipo de sistema nervioso, ya que, muchachos, poseen dos nervios longitudinales que se van a unir mediante nervios transversales. La siguiente, muchachos, nos dice, la espacio es la principal célula del sistema nervioso. Evidentemente nos referimos a la neurona. Además, muchachos, la neurona viene a ser la unidad anatómica, fisiológica y genética de todo el tejido nervioso. Bueno, muchachos, pasemos a las preguntas de clase. Pregunta número 1 nos dice, el ojo compuesto de los insectos está formado por unidades llamadas, muchachos, estas unidades se van a llamar omatídeos, que viene a dar la función de ser un fotorreceptor gracias a su ojo compuesto y gracias a que estos están formados a unidades llamadas como omatídeos. Problema número 2 nos dicen, tienen sistema nervioso difuso, y los únicos que poseen sistema nervioso difuso, muchachos, son obviamente los elenterios, y dentro de los elenterios encontramos a las medusas. Pregunta número 3 nos dicen, es el órgano de equilibrio en las medusas. Nos estamos refiriendo, muchachos, a Ropalio, que además, muchachos, de poseer la función de ser el equilibrio, también posee, muchachos, una función de ser fotorreceptor. Pregunta número 4 nos dicen, los invertebrados con cerebro muy desarrollado. Nos estamos refiriendo a los moluscos, para ser exactos a los cefalópodos, y para ser más exactos aún a los pulpos. Y en estos mismos, muchachos, el cerebro va a estar protegido por una caja craneana cartilaginosa. Pregunta número 5 nos dice, animal con sistema nervioso bilateral escaliforme. Nos estamos refiriendo, muchachos, a los platelmintos, y para ser más exactos, muchachos, a la planaria, que viene a ser obviamente un platelminto. Recordar, muchachos, que estos van a presentar una cefalización con dos ganglios cerebrales que van a partir dos nervios longitudinales y se van a unir mediante nervios transversales. Es por ello que, muchachos, se va a llamar sistema nervioso bilateral escaliforme. Bueno, muchachos, hemos llegado al término de la clase. No se olviden de presentar sus trabajos y sus tareas. Los estaré esperando. Muchas gracias.